Lo supe hace 4 años. Voy, O ves. sea, desde pequeña sí que la gente me decía tipo, es que eres muy diferente, es que eres muy especial. O Sí. sea, vale, el autismo es un neurotipo o una condición neurológica. La forma en la que a mí me gusta explicarla es de que al igual que existen diferentes tipos de... Vale, yo mi infancia fue como un poco atípica. Paz para todos, hermanos y hermanas. Hoy estamos aquí con una invitada muy especial que ha venido de muy lejos. Y bueno, vamos a hablar de, bueno, ella se llama Emina. Vamos a hablar de sobre el autismo y sobre su arte, porque ella vende su arte. Y esperemos que sea una conversación de beneficio y que todos podamos aprender cosas interesantes. Hola, Mina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mira, el viaje? pues muy bien, ha sido muy cansado, Sí. pero estoy muy bien de estar aquí, como desvirtualizar este sitio y pues me gusta formar parte de este podcast. Muchas gracias. Vale, pues para los que no te conocen, cuéntanos quién es Amina y a qué te dedicas. Pues yo soy gambiana, nacida aquí, tengo 26 años y soy estudiante de psicología y me estoy formando en estudios islámicos y como dices tú, sí soy artista. Y también traduzco vídeos que tienen que ver con el Islam y también hago mi propio contenido en mis propios vídeos y entre otras cosas. No es mucho, pero Hombre, es mucho algo. es, sí, sí. Está muy bien. Vale, la primera pregunta que te voy a hacer es ¿cómo fue tu niñez? Si te has criado en una familia creyente. Vale, yo mi infancia fue como un poco atípica. Por un lado, lo que es ser en el contexto de que yo no sabía que yo era autista, entonces yo no sabía por qué me comportaba como me comportaba Ujú. y sabía que la gente siempre tenía como un problema con eso, pero yo tampoco podía como... Sabía que había algo, yo tenía algo diferente porque la gente siempre me lo decía, pero nunca me decían por qué. Ujú. Entre eso y en referente al Islam, sí que vengo de una familia creyente, he nacido musulmana, pero pues no he tenido como esa conexión en lo que referente hacia adentro. O sea, sí que es como lo típico que te dicen los padres inmigrantes, ¿no? De que si no haces esto vas a ir al infierno, esto es haram, esto no lo puedes hacer. O Ujú. sea, entonces yo lo veía más como una serie de reglas y en plan prohibiciones y restricciones y tal, pero no lo había visto jamás en el sentido de tener, de que también hay una conexión, como una espiritualidad. Ujú. Y eso lo he tenido que descubrir por mi cuenta, sin la influencia de mi cultura, hace relativamente poco tiempo. Entonces, o sea, tú conociste el Islam por tu familia, pero digamos que tuviste que hacer tu propio camino para reconocer a Dios, ¿no? Ujú. Para sentir que el Islam era como tu camino. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo lo llevaste? Cuéntanos un poco. Pues yo al principio, en plan, no he tenido como una historia así súper así emotiva. O sea, ha sido, creo que en ese aspecto ha sido de la nada, en plan, igual que mucha gente como durante la cuarentena, pues he tenido como demasiado tiempo para pensar y decir en respecto a lo que hay en mi interior, qué quiero hacer con eso y no sé, no sabía qué propósito tenía en la vida o por qué, qué es lo que me lleva a hacer las cosas que hago, cómo me comporto, Mm. hasta que intenté, pues digo, hablé con una amiga y claro, pues yo estaba siguiendo un Islam
bueno, no siguiendo, pero sí que la idea que yo tenía era muy sesgada por mi cultura. Ujú. Entonces decidí como tuve que volver a reaprender cuando tenía 22 todo lo que sabía y resulta que era notablemente diferente a la idea que yo tenía. Y pues todavía me queda un montón por mejorar y tal, pero alhamdulillah, pues cada día vamos haciendo poquito a poco, ¿no? Alhamdulillah. ¿Y consideras que, o sea, el hecho que tú hayas reaprendido el Islam, apartando tu cultura, bueno, la de tu familia, tu cultura, y consideras que ha ayudado también a que tu familia entienda más cosas? Ha ayudado a que sí que se lo tome más en serio y que también se replanteen los sesgos y las influencias que ellos también tienen de la cultura y replantearse el hecho de que lo siguen porque genuinamente quieren el interior o lo siguen porque la cultura dice que tienes que seguir el Islam porque si no eres la oveja negra, Ujú. ¿sabes? Sí, Entonces sería eso. pues vamos a entrar un poco en el tema del contenido que tú haces sobre el autismo. A nosotros nos gusta mucho el contenido que haces, también, bueno, como he mencionado antes, tu arte también. Y primero vamos a hablar sobre el autismo y nos gustaría que nos explicaras qué es para aquellos que no tienen la oportunidad de conocer a nadie autista, pues que puedan entender de qué se trata, ¿no? Vale, el autismo es un neurotipo o una condición neurológica. La forma en la que a mí me gusta explicarla es de que al igual que existen diferentes tipos de piel y eso no es una patología, pues también existen diferentes tipos de cerebro. Ujú. No en la forma, obviamente, sino en cómo funciona. O sea, lo que hay de diferente es la percepción, cómo percibimos y cómo nosotros vemos las cosas. Vale. Y la razón, o sea, no es ni es una enfermedad ni es un trastorno. La razón por la que la gente cree que es una enfermedad es porque la gente tiene una visión tan homogénea de las cosas que no entienden que a la mínima que tú te comportas como mínimamente diferente ya creen que igual esta persona tiene algún problema o está loco o lo que sea, cuando Ujú. no es así. Entonces que las consecuencias serían, el autismo en sí no es algo malo, lo malo viene en las consecuencias cuando está en un ambiente o con una familia que no pone de su parte de intentar entender a la persona. Entonces, por ello, en nuestro caso, sí que tenemos más facilidad a tener otros trastornos mentales en consecuencia de que el mundo no está hecho para nosotros. Para que yo lo entienda bien. Em, bueno, lo que has dicho, el autismo es una forma de percibir la realidad diferente. Ujú, eso es. Y hay muchas veces que por desconocimiento de la gente y de no saber gestionarlo, digamos, pues eso causa otros trastornos, por ejemplo, digamos, ansiedad o Así es. depresiones o cosas así, ¿no? Ujú, Porque te sientes diferente y que nadie te entiende, claro. algo así. Ujú. Vale, ya ves. ¿Tú has sentido esto alguna vez? ¿O cómo supiste que tenías autismo? ¿Lo sabes desde pequeña o...? Lo supe hace 4 años. Buah, ya O ves. sea, desde pequeña sí que la gente me decía tipo, es que eres muy diferente, es que eres muy especial. O sea, lo típico que se dice a los niños autistas y el trato que puedes tener es exactamente igual. La única diferencia es que ni yo misma sabía por qué era así. Ujú. Y aunque sí que había cosas bastante, em, ¿cómo se dice?, particulares que yo hacía que no hacían otras personas. Por ejemplo, tenía como capacidades de más en algunos asuntos. Recuerdo cuando era más pequeña, por ponerte un ejemplo así muy destacable, Sí.
me memoricé el guión de una película por viéndola 3 o 4 veces. Ya ves, mashallah. Y digo, a ver, a mí para mi interior no era para tanto, Sí, pero digo, esto no es normal. claro. Entonces, eso al principio yo pensaba que tenía como fobia social, porque a las mujeres autistas, en plan, se ve distinto. Ujú, Normalmente cuando son chicos, pues hablan demasiado, la vale. mayoría, pero cuando se trata de mujeres, pues solemos ser como más muy calladas. Sí, Entonces, claro, como la gente espera que una niña se comporte así, claro. pues tampoco ven nada raro. Dicen, "Ah, Qué bien se porta esta niña, qué sí, buena es, ¿no? solo es Ya. timidilla y ya está, ya se le pasará". Y llega un punto que no se pasa y digo, aquí algo pasa. Ya ves. Bueno, entonces te has dado cuenta, digamos, relativamente poco, ¿no? Han sido muchos años como Ujú. de desconocimiento, o sea, desconocimiento, digamos. La primera vez que yo supe del término autismo fue en unas series de Netflix que iban sobre ello. Hay uno que se llama Atípico, Sí. en el que el protagonista es autista, y me vi la serie y tal, y dije, este chico se comporta como yo. Entonces empecé a investigar y lo hablé con un médico de cabecera. En este momento yo estaba en el extranjero Ujú. y pues entre que estuvimos mirándolo y tal, pues me dijo que sí. Entonces, cuando se trata de diagnóstico, pues hay como 3 niveles. Ujú. En plan, en el primer nivel puedes hacer cosas normales, tipo trabajar, independizarte, pero habrán cosas que te cuesten, sobre todo al socializar, pero que puedes vivir por tu cuenta como cualquier persona. Vale, Luego en los otros 2 niveles ya eres muy dependiente de otros, necesitas vivir con alguien y que te enseñe y tal. vale. Entonces yo estaría en el primer nivel, donde el autismo no se nota tanto, pero sí que hay dificultades en socializar, en comunicación, y también hay algo particular de que en ese nivel como que tenemos altas capacidades, Ujú. como inteligencia por encima de la media, Vale. que eso es también algo que te miran, y también ese nivel 1 de autismo también es más conocido como síndrome de Asperger. Ah, sí. Pero ese término ya no se utiliza por el contexto que tiene, porque yo descubrí que lo del término Asperger viene de un médico nazi que se llama Hans Asperger, Bueno, y pues con los niños que eran así diferentes, pues entre ellos los que como que destacaban, que tenían como las mismas características que yo, pues como que los utilizaba yo qué sé, como recaderos o como para que le ayudaran y tal. Entonces de ahí viene el término síndrome de Asperger. ujú, Entonces, por ese aspecto, yo dejo saber que en mi caso es síndrome de Asperger, pero prefiero que lo llamen autismo porque es autismo sí, y porque no me hace gracia que me relacionen con un nazi. Ya claro, está, siendo yo negra no tiene mucho sentido. ya ves. Sí, sí. Y cuando dices que, por ejemplo, tienes dificultades sociales, ¿a qué te refieres? ¿Nos podrías dar un ejemplo para entenderlo más? Imagina que todo lo que son las normas sociales, en plan, normas sociales, el lenguaje corporal, qué tienes que decir, cómo te hablas con la gente y tal, pues imagínate que te lo dan como en un guión de película Sí. y se lo dan a todas las personas del mundo menos a ti. Entonces, claro, tú vas como si fueras a ciegas, básicamente, no tienes ni idea qué tienes que hacer y cómo hacer amigos y tal. Ujú. Entonces, cuando tú pides ayuda, pues
la gente como que te trata de borde, como eres muy borde o eres demasiado tonta, que es que no te enteras, no sé qué. Ujú. Entonces es como esa marginalidad como indirecta Sí, entre eso y que sigues sin enterarte de lo que tienes que hacer, pues ser autista sería sentirse un poco así. ya De ves. hecho, en parte, antes de saber autista, pues como dije, yo pensaba que tenía fobia social y resulta que era autista y que yo no sabía, yo no tenía habilidades sociales y las tenía que aprender. Ujú. Por ejemplo, el lenguaje corporal y en plan cómo te tienes que poner cuando hablas con alguien y como la naturalidad que tienes en la voz Sí, y de que cuando hablas con alguien tienes que poner el cuerpo hacia esa persona y todo eso. Y dije, yo estas cosas no tenía ni idea, digo, esto hacía falta, claro, o sea, pero a ti naturalmente no te salió, no te salió. no, en mi caso yo era algo que tenía que aprender. Ya ves. O sea, yo puedo estar, aunque yo sí que te esté escuchando y te esté dando toda la atención, si no estoy acostumbrada a ti no te puedo mirar, me cuesta mirarte a los ojos, es como Claro. mirar el sol, Vale, sí, sí, es entiendo. algo así. Sí, sí, sí. Ujú. Subhanallah. Vale, te quiero preguntar, porque he leído por ahí, a ver, no tengo mucho conocimiento de autismo, ¿no? Pero he leído por ahí que hay algo como que dicen estar en el espectro autista. Qué es eso del espectro? O sea, tiene que ver como Vale. que tú sufres de autismo o qué significa. O sea, no es sufrir como tal, porque como dije Bueno, antes, no sí. es así. Es que no sé cómo No, decirlo, no pasa perdona. nada. O sea, es ser autista. Hay que mencionarlo como si fuese algo identitario. Vale, o sea, ser autista. Eso. Sí, o Vale. sea que puedes, pues eso, puedes llamarlo neurotipo o condición Vale. neurológica y también es una discapacidad, precisamente porque como la gente no se quiere acomodar para otras personas que actúan diferente, pues Claro, luego aparecen las consecuencias y por ello también se considera una discapacidad. claro. Y vale, espectro quiere decir que no es algo como lineal, o sea, que no es de más autista a menos autista, es una rueda de colores. O sea, es que como cuando como en la paleta de colores que hay en el ordenador, pues Ujú, es igual, hay un montón de capacidades y habilidades y tal. ujú, Y un ejemplo que pongo es uno que vi en una chica que utilizó personajes de Los Simpson para explicar lo del espectro ujú, a su madre. Y dijo, por ejemplo, puso a dos personajes, a Ralph y Martin. ujú. O sea, Ralph sería como el autista de más, o sea, de más nivel. Cuando hablamos de diagnóstico, aunque no hay niveles, a la Ujú. hora de diagnosticar sí. Vale, Entonces él, pues es como un niño bueno y tal, pero como no se entera de las cosas al socializar y tal, pues es como muy demasiado ingenuo. vale. Y luego Martin, que es como el típico, el listillo de la clase, Sí, pero precisamente por esos intereses particulares, pues recibe el bullying y tal. vale. Entonces, la gente se piensa que los autistas son solo así, pero no, puede ser cualquier tipo, o sea, que no tiene por qué tener un look concreto. Vale. Sí, entonces, en plan, yo qué sé, puede ser como, yo qué sé, pueden haber autistas como Lisa, que se regulan sensorialmente con la música. Ujú. O sea, también tenemos problemas sensoriales en el sentido de que, ¿cómo se dice esto? De que a veces tenemos los sentidos más sensibles o poco sensibles. Por ejemplo, yo las cosas las oigo como más alto, Ujú. entonces por eso yo siempre llevo auriculares cuando llevo en la calle. O Sí, sea, esto era otra señal que yo no sabía. sí. Es como Y que según, o a lo mejor hay gente que los ruidos le afectan más, le molestan, ¿no? sí, algo así. O, no sé, otros sentidos, la luz o el tacto, o cualquier sentido Sí, puede ser. y también igual si llegas a conocer como a niña autista,
te darás cuenta de que habrá momentos en los que como que se tape las orejas, aunque no se oiga nada, Sí. o no quiera comerse algo, no porque no le guste, sino porque la textura no le gusta. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, puede haber, por ejemplo, yo, y también, por ejemplo, de que hacen como las... Otra característica sería que hacen las cosas como iguales. Ujú. Y eso lo noté en mí, por ejemplo, que yo podía, yo qué sé, por ejemplo, llegar del instituto y después del instituto ver la misma película y comer la misma cosa y lo estuve haciendo como durante 2 meses. Ujú. Yo no lo veía nada normal, o sea, sí que lo veía normal para mí y nadie me decía nada, entonces yo tampoco pensaba que eso fuera Sí. para tanto. Entonces, o sea, el punto general es básicamente espectro que puede ser cualquier persona, o sea, que no hay un look concreto como en otras divergencias. Ujú. O sea, que Vale. hay características comunes, pero que no tienen por qué ser todos igual. De hecho, hay una chica influencer Ujú. que es como la típica modelo de Instagram con ese look, ¿sabes? Sí. Pero que es autista. Sí. Entonces hay gente que le hace como preguntas tontas de cómo puedes ser autista si eres, Sí. si eres guapa y es plan, ¿qué tiene que Sí. ver? Sí, de hecho hace poco vi una, no sé si será la misma, es que no me acuerdo del nombre, pero era una chica que siempre le decían, tú no eres autista, lo haces por seguidores, no sé qué, porque se veía muy como la típica chica Sí. extrovertida, que todo el mundo, ¿sabes? Como popular, no sé qué. Sí, es Sí, como, se creen como que tienes que tener como la pinta del típico friki de las películas, que es como feo y tal, entonces creen que tenemos que ser todos así, cuando no, o claro, sea, claro, si ves, por ejemplo, que una que autista que sepa vestir bien, puede que ese sea su interés personal, claro. que esa es otra característica, es lo de que la gente, por esas altas capacidades que tenemos algunos, pues la gente se cree que todos somos como superdotados y hay gente que te pregunta, ¿los autistas a todos os da bien algo? ¿Qué habilidad tienes tú? Entonces, claro, Mm, me lo preguntan como si yo fuese una especie de Pokémon aquí. Y ya lo que ves. pasa es que cuando nos interesa algo, nos interesa de forma tan intensa que acabamos siendo expertos en eso. Vale, Entonces vale. es precisamente por eso, no es que tengamos una habilidad súper natural, especial, no es así. Es que os gusta algo y vais a tope con eso. Así es. Bueno, esto tiene que ver con lo que me has contado antes. A lo mejor nos repetimos un poco, pero bueno. No pasa nada. Que me gustaría saber cómo percibes tú la realidad. O sea, a ver, cada uno percibe la realidad a su manera, ¿no? Pero tú como autista, ¿qué notas de diferente, por ejemplo, con tu entorno, ¿sabes? ¿Qué notas diferente que tú percibes a ellos? Pues es como lo de la paradoja esta del guión de antes, ¿no? Es como si todos supieran qué hacer Ujú, menos yo. ujú. Entonces es como esa alienación, es como sé que hay algo que no estoy pillando aquí, no sé qué es y nadie me lo quiere decir y siento como que estoy fuera Ujú, de los demás en consecuencia. ujú. Y, y entonces, eso, entonces son cosas que he tenido que, o sea, el estado, hasta que empezaba a aprender manualmente qué cosas eran, pues yo no tenía ni idea. Sí. Pero básicamente eso, más o menos. Me explica un poco mal, pero... No, no se ha entendido bien. Que, bueno, básicamente antes me lo has explicado ya, pero quiero entrar en detalle de si tú crees que el autismo te afecta en tu calidad, bueno, el autismo en general afecta a la calidad de vida o crees que es más, como has dicho, el desconocimiento de la gente, el no saber cómo tratar con gente que a lo mejor pues le molesta algo, lo que sea. ¿Tú qué crees Es, que...? es el desconocimiento de la gente, porque si no, no sería una discapacidad. Claro. El autismo en sí no es un problema, simplemente es alguien que entiende las cosas o ve las cosas diferente y punto.
Claro. Pero la gente a la mínima que ve a alguien, como antes que dije, que se comporta distinto, ya creen que te pasa algo cuando no es así. Ya. Entonces, Ya. ¿Y no crees que, por ejemplo, o sea, teniendo en cuenta lo que has dicho, que hay muchos tipos de personas, ¿no crees que sería más, por ejemplo, en las escuelas o simplemente en tu casa, ¿sabes? Pararte a conocer a esa persona y ver qué es lo que le va bien y trabajar con ella individualmente? O sea, ya, por ejemplo, me imagino una clase de 20 niños, ¿sabes? Que es como que el molde está hecho de esta manera y si te sales un poco, pues ya no entras, ¿no? Pero no solo pasa con niños autistas, sino con cualquier niño, yo que sé, hay niños que les gusta más, por ejemplo, las matemáticas no le gustan, o no se le dan bien, o le interesa más otra cosa. ¿Crees que sería mejor pararte a conocer a esa persona o ese niño y trabajar en sus necesidades individualmente en vez de como un colectivo que tiene que seguir unas normas, una forma de ser y encajar en un molde? eso yo, en mi opinión, ¿eh? Eso Sí, yo creo que ya sería culpa del sistema educativo en general. Porque es que es imposible que todos los niños o estudiantes de cualquier edad, es imposible que todos aprendamos a la misma velocidad claro, y que aprendamos igual, y eso ya de base. claro, ya de Y base. ahí ya sería el problema del sistema educativo de que tienes que adaptarte a, en plan, esta persona qué es lo que no entiende, qué es lo que no necesita y claro, podemos decir que el profesor o el docente como tal este tendría que ser su trabajo, en plan, a la persona que le cuesta, pues vamos a buscar otro método en el que lo puedas entender, Mm. pero eso ya sería, tendría que afectar a los sistemas educativos ya. Ya en general todo, Sí. sí, sí. Sería cambiar todo el sistema y todo. Exacto. Sí, 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 sin duda. Y, por ejemplo, a los padres bueno, recientemente descubren que sus hijos son autistas o no lo saben, pero ven algo diferente en sus hijos y tal, ¿qué les recomendarías para facilitar su experiencia y tener más entendimiento? O sea, ¿cómo les dirías que deberían gestionar eso? Mm, Tú que has vivido La ambos. forma en la que, bueno, yo de base no podemos decir de qué forma tienen que hacerlo porque los niños no los conocemos, Claro. porque de hecho conozco una madre que me preguntó, o sea, a través de mis experiencias, las mías personales, intentaba como entender a su hijo y es como, ahí el caso es otro, porque tu hijo tiene 8 años y yo tengo 26. Él Claro, es un chico y es una chica, o sea, de base las cosas claro, van a ser distintas. Entonces eso claro. sería por un lado. Y por otro, yo diría que lo mejor sería como observar al niño y tú que eres su madre o su padre, mira qué es lo que le gusta Ujú, e intenta conectar con él o entrar por ahí. ujú, Entonces yo creo que eso es lo mejor y con las psicólogas y con los psicólogos y neuropsicólogos que tenga, ujú, pues que te ayude a que puedas mirar de qué forma hacer eso. ujú. Y, y también un error que hacen los padres son los que más propagan lo de que, el mito de que es una enfermedad. Ya. Porque luego lo que pasa es que hay gente que tima mucho, que vende el autismo como una enfermedad y te dicen, mira, estas plantas medicinales te curarán el autismo. O que los alimentos transgénicos que provocan autismo, no sé qué, y es como, esto no es una enfermedad, Ya. ¿sabes? O sea, tú naces autista y mueres autista. Y no es porque, y no se sabe la causa, o sea, no es porque tu madre haya hecho algo malo cuando está embarazada de ti, o sea, no es así. O Vale, sea, si te toca, te toca. ya. Más o menos. Voy a pasar al tema de tu arte. Y bueno, me gustaría saber, en verdad, dos cosas. O sea, te voy a preguntar, ¿tú utilizas tu arte como para regularte o para expresarte o tal? Y también, ¿en qué te inspiras? O sea, para hacerlo. Eso es una buena pregunta. Al principio, sí, porque como el tema de intereses especiales,
pues a mí una cosa que me gusta, o sea, de todos los intereses especiales que yo he tenido, el que más me ha durado es educarme. O sea, a mí me gusta saber cosas y cuando soy ignorante en algo me molesta. Entonces, por esa razón, a mí los hobbies no me duran mucho porque me aburro muy rápido. Y pues cuando empecé a dibujar, pues es lo que más me ayudó en el sentido de, creo que es el interés especial que más me ayuda a regularme sensorialmente. Ujú. Y también me inspiro en, por ejemplo, cosas que si lo que hubiera en mi imaginación se pudiese materializar, Ujú. pues sería lo que ves en los dibujos. Ya ves. O también, yo qué sé, si abres tu ventana por la mañana y pudieses elegir qué se ve por fuera, Sí. pues a mí me gustaría ver estas cosas. Qué guay, mashallah. Muy bonito. He visto que, bueno, tú te ganas la vida con tus dibujos, o sea, los vendes y todo esto. Sí, aunque no me va bien. Bueno, inshallah ya sabes a comprar dibujos. Inshallah. Y te quería preguntar, he visto que, o sea, sobre todo tus dibujos son sobre paisajes naturales, ¿no? Bueno, un poco también hay como un poco de fantasía, digamos, ¿no? Pero veo que no dibujas ni seres con alma, digamos. Bueno, he visto algún dibujo con una mujer con el niqab y eso, pero se ve de espalda. ¿Puede ser? Eso sería una silueta. Una silueta. Ujú. Sí, pero no veo, o sea, básicamente no dibujas cosas con alma o animales o tal. ¿Eso tiene que ver con tus creencias, o sea, con el Islam, o simplemente no te apetece dibujar este tipo de cosas? Pues yo antes de ponerme a investigar en el hobby de dibujar, porque yo antes de probar algo me gusta como saber de qué va o qué métodos pueden haber. Entonces, claro, yo por ejemplo, entre la lista de cosas que tenía pensado dibujar, pues era, yo qué sé, perdón, personajes de anime y tal, porque en ese Sí. aspecto yo era muy friki. Pero yo antes de dibujar yo sabía de este hadith de que las personas más castigadas en el infierno son los creadores de imágenes. Ujú, Y sí. dije, bueno, entonces fuera, adiós. No entramos por aquí ya. En plan, no hace falta discutirlo. Sí, 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 sí. Ahora te voy a preguntar si el Islam te ha ayudado a entender más tu forma de ser o te ha ayudado en tu vida en general. O sea, el hecho de conocer tu religión, saber, saber todo por qué estamos aquí, qué venimos a hacer, lo que está bien, lo que está mal. Y luego también el tema práctico, ¿sabes? Tener una rutina, rezar. Todo eso te ha ayudado en tu vida y entenderte mejor. Pues dos cosas, dos grandes cambios que me ha hecho es tener disciplina y, y tener autoestima, porque yo antes de, por ejemplo, tomarme el Islam en serio, yo no tenía autoestima, o sea, era esa persona que podías aprovecharte de mí de cualquier manera, yo no te lo iba a reprochar, Ya. pero desde que aprendí del Islam y supe como mi propósito en esta vida, los objetivos que tengo que tener, pues eso me hizo como ser más, tener más pensamientos así tajantes y saber cómo tengo que actuar. Y pues gané una confianza en mí misma que yo no sabía que existía. Sí. O sea, todavía tengo que mejorarlo, pero alhamdulillah me alegra haber visto esta parte de mí que no sabía que existía. O sea Sí. que Mashallah. sí, muy guay. Muy guay. Vale. Y ahora te voy a hacer las dos últimas preguntas, ¿vale? Y si quieres añadir algo más, pues lo hablamos o lo que sea. Vale. ¿Vale? Quiero que me expliques alguna experiencia que te haya marcado un antes y un después en tu relación con Dios. Alguna experiencia así única que digas, vale, este fue un día que dije un antes y un después. Una de ellas fue en el significado, o sea, partió de una parte en concreta que era el significado del hijab.
porque aunque yo había intentado como varias veces ponérmelo, era de llevarlo un día y luego quitármelo. Entonces lo que hizo que me lo pusiera definitivamente fue el verano pasado, en uno de los últimos trabajos que tuve, que yo incluso en mi interior, en el fondo, me daba como la impresión de que el hijab era algo machista. Y del hecho de que insistan en las mujeres de llevarlo, yo lo veía, o sea, en el fondo, aunque yo decía que no lo veía así, en el fondo al principio sí que lo tenía integrado en esa manera. Cuando vives en un país no musulmán, pues los sesgos que tienes se te quedan Claro. y es muy difícil de sacar. Entonces, en el último trabajo que estuve, como era de cara al público, me llevaba con todo, veía todo tipo de gente y entre que las formas que te hablaban algunos hombres, o sea, yo tampoco era que fuera de forma muy mala, ¿sabes? Pero ya simplemente con mostrar tu cara, pues ya la gente tiene un tipo de respuesta que me incomodaba muchísimo. Entonces, eso me llevó, entre otros pensamientos, a por qué llevamos el hijab. Entonces, claro, ahí vi que para empezar, que es un mandamiento de una obligación de Allah Azza wa Jal, independientemente de que sea para hombres o no, y de que la razón de que a las mujeres nos insisten más en que, porque cuando decimos que, ¿por qué solo se hablan de las mujeres? ¿Por qué no sé qué? En realidad, en el Islam, en cuanto a obligaciones y tal, nosotras lo tenemos más fácil. De hecho, hay un aya del Corán que no me acuerdo cómo era más o menos, pero que si la mujer cumple sus obligaciones, guarda su castidad, hace caso a su marido, no sé qué, puede entrar en el paraíso por la puerta que quiera. Sí. Entonces, es por esa razón que ellos nos insisten más de que, ya que tú lo tienes más fácil que yo que soy un hombre, pues hazlo bien, ¿sabes? Claro. Sí, la aya dice que si hacemos el salat, si damos el zakat, si hacemos nuestro ayuno, obedecemos a nuestro marido y mantenemos la castidad, que vamos a entrar al paraíso por la puerta que queramos. Y claro, precisamente por eso insisten, porque es como, ya que tú lo tienes más Sí. fácil, pues hazlo, Hazlo. ¿sabes? Sí. ¿Y tú crees que el hecho de haberte puesto el hijab, bueno, ahora llevas el niqab, em, notas un cambio a nivel espiritual y también a nivel personal? Pues sí, porque me incita a no hacer cosas que no debería, porque si pienso en hacer algo malo, por ejemplo, o sea, no es que lo piense a propósito, pero que me viene, Sí. pues digo, estaría bien que yo hiciera esto con el niqab puesto. Ya. Entonces, por esa autoinfluencia que me estaba haciendo con la ropa, la verdad es que me ha hecho como echarme para atrás en muchas cosas. Y por eso yo animo a quien esté pensando en ponerse el hijab que se lo ponga y que también investigue por qué hay que ponérselo. O sea, no es solo ponértelo y ya, que mire la sabiduría que tiene detrás, que yo sé que le convencerá, Sí. 100%. O sea, básicamente digamos que el hecho de que tú ahora visualmente representas el Islam, ¿no? Así es. te hace plantearte más que, o sea, no tanto la imagen que quieres dar, pero claro, al final estás dando una imagen porque no es lo mismo una persona musulmana que no lleva el velo, que desde fuera no se sabe si es musulmán o no, Claro. así llevas el velo. Entonces es como que te fuerzas más a hacer las cosas bien, no solo por ti mismo, sino también por esa imagen del Islam, ¿no? Claro, de hecho, mi madre tuvo una historia parecida también porque ella empezó a llevar hijab, Sí, que me dijo que iba con una amiga a la tienda y que a la amiga le dijeron salam alaikum y a sí, ella no, porque no llevaba hijab. Entonces eso le sentó muy mal y por eso empezó a ponérselo. Entonces creo claro. que es algo bastante parecido. Plan, aunque no nos gusta, la gente juzga por lo que es aparente. Sí, Entonces, si tú dices que eres musulmana, pero
o musulmán, pero lo que haces por cómo vas, la gente no va a caer Claro, hasta que tú lo dices. claro. Entonces, claro, no te puedes molestar sí, porque la gente juzga por lo que ve. Claro. Luego ya lo que haya detrás, que hagas detrás es otra cosa, pero a quien no nos gusta que nos juzguen, Es natural al final. Claro. Sí, sí, sí. Vale. Y ahora para nuestras, bueno, para las hermanas y para las regresadas sobre todo, pero también para las hermanas de nacimiento, porque sabemos que cada uno tiene que buscar su camino Eso y es. estudiar para conocer el Din. Me gustaría si nos puedes recomendar algún libro o algún sabio para empezar a aprender bien las bases o para refrescarlas más que nada. yo no podría recomendar un libro solo así generalizado, pero desde mi punto de vista, yo creo que el Kitab Tawhid sería como una buena base para empezar. Y, o sea que hay muchos más, pero yo empezaría por eso por primero. O sea, es conveniente que lo mires comentado por una persona, en plan, que alguien te explique y tal, pero leerlo por encima creo que es de los libros más indispensables que alguien tiene que tener en casa. O sea, no es de leer una vez, es de ir leyéndolo una y otra vez. Obviamente el Corán es el primero, pero entre los otros que van por debajo, pues este es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren. Este libro te ayuda a entender el monoteísmo en sí, ¿no? Sí, en plan, porque la gente piensa que como que shirk, que es únicamente como seguir otra religión, y no es la única forma en la que se puede hacer. Hay formas en las que muchísimas formas en las que puedes cometer shirk que yo no sabía. Y es más profundo y más serio de lo que parece. Entonces yo creo que para hacerse una idea, ese libro es indispensable. Vale. ¿Y algún sabio así que nos puedas decir? Pues los que yo suelo escuchar más en plan profesores y estudiantes de conocimiento, pero sabios yo miro, o sea, o escucho tal, pues el Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin y Sheikh Ruhaili, entre los que más voy mirando yo, pero hay muchos más que van por la misma línea y los estudiantes de conocimiento y profesores que vayan en ese plan también. ¿Alguno que nos recomiendes también, que te guste? Pues te recomiendo a mis profesores el Ustaz Muhammad Tim Humble y el Ustaz Abdurrahman Hassan, Vale. que son mis profesores, aunque hablan en inglés, es un inglés fácil de entender y que explica este tipo de cosas de forma muy fácil. Lo dejamos aquí. Inshallah, en el futuro hablaremos de más cosas. Perfecto. Y nada, agradecemos mucho la conversación, que nos hayas explicado con tanta normalidad y también lo que es el autismo. Aprovecho para decir que os miréis sus dibujos y compréis, que son muy bonitos. Y nada, pues muchas gracias, Amina. Espero que hayas estado cómoda, que te haya gustado conversar conmigo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Poner like, suscribiros y compartir mucho. Vale, paz para todos.